A principios del siglo XIX, el Imperio Español era una entidad vastísima, que se extendía por territorios inmensos, desde las soleadas costas de California hasta la punta helada de Tierra del Fuego. Durante 300 años, había sido uno de los imperios más poderosos y extensos del mundo. Un complejo mosaico de pueblos, culturas y formas de producción, todo unido bajo la autoridad del rey de España. No se trataba solo de un conjunto de colonias, era una monarquía global con sus propias leyes complejas, sus propias formas de organización social y una lealtad muy profunda a la figura del rey. El imperio era como un barco gigantesco y antiguo, navegando por los mares de la historia con una sensación de permanencia y una tradición que parecía imposible de romper. Sus ciudades, como la Ciudad de México y Lima, eran centros destacados de cultura, riqueza y poder, comparables con muchas de Europa. Esta enorme estructura se mantenía unida por una misma fe católica y un sistema donde el rey, como representante de Dios en la tierra, era la fuente suprema de toda autoridad. La sociedad estaba organizada como una pirámide compleja. En la cima estaban los peninsulares, funcionarios nacidos en España, que ocupaban los cargos más importantes en la política, el ejército y la religión. Justo debajo de ellos estaban los criollos, personas de origen español puro, nacidas en América. A menudo eran terratenientes adinerados, comerciantes y profesionales, pero se sentían frustrados, porque los cargos más altos de poder siempre estaban reservados para quienes venían directamente de la península. Esta diferencia, que parecía menor, se convertiría en una causa importante de conflictos con el paso de los años, generando una rivalidad silenciosa dentro de la clase gobernante. Debajo de las élites españolas y criollas existía una población enorme y muy diversa. Estaban los pueblos indígenas, habitantes originarios de América, que vivían en sus propias comunidades pero bajo dominio español y debían pagar tributo. También había personas de origen africano, muchos de los cuales eran esclavizados y obligados a trabajar en plantaciones y minas, constituyendo la base de la economía colonial en muchas regiones. Entre todos estos grupos estaban las castas, personas de herencia mezclada, mestizos, mulatos y muchas otras combinaciones. Este entramado social complejo era tanto una fuente del carácter singular del imperio como un origen de tensiones sociales y desigualdades latentes. La vida en las Américas españolas antes de 1808 era una mezcla de estabilidad y cambios lentos, casi imperceptibles. La vida de la mayoría de las personas estaba marcada por sus comunidades locales, su trabajo y su fe. La idea de separarse de España no estaba presente en la mayoría. El imperio parecía eterno, un orden natural de las cosas que había existido por generaciones y probablemente existiría por muchas más. Sin embargo, bajo esta calma aparente, actuaban fuerzas poderosas. Nuevas ideas cruzaban el Atlántico, las políticas económicas se reformaban y una sensación de identidad americana distinta comenzaba a formarse lentamente entre las élites criollas. El escenario se preparaba para una transformación profunda que nadie podía imaginar aún. Texto escrito y dirigido por Viajero en el Tiempo. ¿Qué es lo que pocos conocen sobre las reformas que encendieron la chispa de la independencia americana? En el siglo XVIII, una nueva dinastía, los Borbones, asumió el poder en España. Influenciados por las ideas de la Ilustración, los Borbones intentaron modernizar y centralizar el imperio para hacerlo más eficiente y rentable para la corona. Estos cambios, conocidos como las reformas borbónicas, buscaban reafirmar el control español sobre sus territorios americanos, que los monarcas consideraban demasiado autónomos. Las reformas pretendían aumentar los ingresos fiscales, simplificar la administración mediante la creación de nuevos virreinatos e intendencias, y fortalecer el ejército para defenderse de potencias europeas rivales, como Gran Bretaña. Desde la perspectiva de Madrid, estas medidas eran necesarias y lógicas para revitalizar un imperio que mostraba signos de desgaste. Sin embargo, en América, estas reformas generaron un creciente resentimiento. Para las élites criollas, los cambios representaban un ataque directo a su poder y a sus intereses económicos. La corona designó a más peninsulares en los cargos clave del gobierno,
desplazando a los españoles nacidos en América y reforzando su condición de súbditos de segunda clase en su propia tierra. El aumento de impuestos sobre productos como el tabaco, el alcohol y la plata impactó directamente en sus economías. Además, las reformas intentaron romper los monopolios comerciales de los comerciantes locales y redirigir la riqueza de manera más eficiente hacia España. Lo que en Madrid se consideraba buena administración, en Caracas, Bogotá y Buenos Aires se percibía como tiranía y explotación económica. Este descontento no se limitó a las élites. Las reformas también impusieron cargas más pesadas sobre las clases bajas. El aumento de impuestos y los métodos de cobro más estrictos afectaron tanto a comunidades indígenas como a artesanos mestizos. Esto provocó una serie de levantamientos violentos a finales del siglo XVIII que anticiparon las guerras de independencia. Uno de los más importantes fue la rebelión de Túpac Amaru II en los Andes, en la década de 1780. Túpac Amaru II, descendiente mestizo de la realeza inca, lideró una gran revuelta indígena y mestiza contra los abusos de la administración colonial. Aunque fue brutalmente reprimida, su rebelión sacudió al imperio y evidenció las profundas fracturas sociales existentes. Estas rebeliones, aunque no triunfaron, fueron cruciales por varias razones. Demostraron que el orden colonial no era invulnerable y que la resistencia masiva era posible. También pusieron en evidencia las profundas tensiones sociales y étnicas dentro de las colonias, tensiones que luego serían aprovechadas y temidas por los líderes independentistas. Las reformas borbónicas, pensadas para fortalecer el imperio, terminaron debilitando los lazos de lealtad que lo mantenían unido. Fomentaron un sentimiento compartido de agravio entre distintos grupos sociales y contribuyeron al surgimiento de una identidad americana propia, definida en oposición a las exigencias de una metrópoli lejana y cada vez más demandante. A medida que las tensiones crecían por las reformas económicas y políticas, nuevas formas de pensar también comenzaban a circular entre las élites educadas de Hispanoamérica. Las ideas de la Ilustración, un poderoso movimiento intelectual que había barrido Europa, encontraron su camino en las bibliotecas y salones del Nuevo Mundo. Filósofos como John Locke, con sus teorías de los derechos naturales y el gobierno por consentimiento, y Jean-Jacques Rousseau, con su concepto del contrato social, ofrecieron un desafío radical a la idea tradicional de la monarquía absoluta. Estos textos, aunque a menudo prohibidos por las autoridades, eran introducidos de contrabando y discutidos en secreto por intelectuales criollos, abogados y clérigos, sembrando dudas sobre la legitimidad del antiguo orden. El éxito de otras dos grandes revoluciones proporcionó ejemplos poderosos e inspiradores. La Revolución Americana, que concluyó en 1783, mostró que un grupo de colonias podía separarse con éxito de una poderosa metrópoli europea y establecer una nueva república basada en principios de libertad y autogobierno. El hecho de que España incluso hubiera ayudado a los patriotas americanos contra su rival, Gran Bretaña, fue una profunda ironía que no pasó desapercibida para los criollos. Luego vino la Revolución Francesa, en 1789, con su radical grito de libertad, igualdad, fraternidad. Aunque su violencia y anticlericalismo asustaron a muchos criollos conservadores, su afirmación fundamental de que la soberanía podía residir en el pueblo, no en un rey, fue una idea que cambió el mundo y que no podía ser ignorada. Estas ideas y ejemplos extranjeros resonaron con las propias experiencias de los criollos. Comenzaron a ver su exclusión de los altos cargos no solo como una práctica injusta, sino como una violación de sus derechos naturales. Comenzaron a pensar en sus territorios no solo como posesiones de un rey español, sino como sociedades distintas con sus propios intereses y su propio derecho a gobernarse. Pensadores como Francisco de Miranda de Venezuela viajaron por Europa y los Estados Unidos, buscando activamente apoyo para la causa de la independencia sudamericana y convirtiéndose en un puente viviente para estas ideas revolucionarias. Él soñaba con una América libre y unida, una visión que más tarde inspiraría a otros. Es crucial entender, sin embargo, que estas ideas no fueron la causa principal de los movimientos de independencia. Para la mayoría de la gente,
la lealtad al rey y a la Iglesia católica se mantuvo fuerte. La Ilustración fue una herramienta, un nuevo lenguaje, que las élites criollas pudieron usar para expresar sus quejas y justificar sus ambiciones una vez que se presentó una crisis. Proporcionó un marco político y filosófico para la acción, pero no creó el deseo de ella. El verdadero detonante, la chispa que encendería la yesca seca del descontento colonial, no fue un tratado filosófico, sino una catástrofe política que se desarrollaría a miles de kilómetros de distancia, en el corazón de España misma. El evento que realmente puso en marcha la independencia de Hispanoamérica ocurrió en Europa en 1808. Napoleón Bonaparte, el emperador de Francia, estaba en la cima de su poder. Como parte de su estrategia para dominar el continente, invadió España, un supuesto aliado. Obligó al rey español Carlos IV y a su hijo, Fernando VII, a renunciar al trono. En su lugar, Napoleón instaló a su propio hermano, José Bonaparte, como el nuevo rey de España. Este acto creó un enorme vacío de poder en el centro mismo del Imperio español. Durante siglos, toda la autoridad había fluido del rey. De repente, el rey legítimo era un prisionero y un usurpador francés se sentaba en el trono. La noticia de la captura del rey y la invasión francesa provocó una conmoción en todo el Atlántico. En España, la gente se levantó contra los ocupantes franceses, declarando su lealtad al encarcelado Fernando VII, a quien llamaban el Deseado. Formaron comités de gobierno locales llamados juntas para gobernar en su nombre, hasta que pudiera ser restaurado al trono. Este fue un acto revolucionario. En ausencia del rey, el pueblo afirmó que la soberanía volvía a ellos. Este principio, conocido como la retroversión de la soberanía, tendría consecuencias explosivas en América, proporcionando la justificación legal y política para lo que estaba por venir. En las ciudades de América, las élites criollas se enfrentaron a una elección crítica. ¿Debían aceptar la autoridad de José Bonaparte? La respuesta fue un rotundo no. Debían obedecer a las juntas españolas que se habían formado en España, como la Junta Central Suprema de Sevilla. Algunos argumentaron que sí, pero muchos criollos hicieron una pregunta poderosa: si el pueblo de España tenía derecho a formar sus propios gobiernos en ausencia del rey, ¿por qué el pueblo de América no tenía el mismo derecho? Eran, después de todo, reinos de la corona española, al igual que Castilla o Aragón, no meras colonias. Argumentaron que eran leales al verdadero rey, Fernando VII, no a ningún gobierno autoproclamado en España. Este argumento se convirtió en la base para la creación de juntas americanas. A partir de 1809, y acelerando en 1810, criollos prominentes en ciudades como Caracas, Buenos Aires, Bogotá y Santiago, comenzaron a formar sus propias juntas de gobierno. Inicialmente, casi todas estas juntas declararon que gobernaban en nombre del cautivo rey Fernando VII. Esta era una posición astuta y algo ambigua. Les permitió tomar el control del gobierno local mientras mantenían un velo de lealtad a la corona, lo que ayudó a ganarse a los miembros indecisos de la población. Pero en realidad, este fue el primer paso importante hacia el autogobierno y, en última instancia, la independencia. El imperio estaba empezando a fracturarse desde dentro. El movimiento hacia el autogobierno fue, saben, un fenómeno abrumadoramente urbano, liderado por los cabildos, o ayuntamientos, que eran la institución más importante del poder criollo local. En 1810, una serie de eventos decisivos se desarrollaron en capitales clave de América del Sur. En Caracas, el 19 de abril, la élite criolla depuso al capitán general español y estableció una junta. Solo unas pocas semanas después, el 25 de mayo, los ciudadanos de Buenos Aires hicieron lo mismo, creando su propia junta, en lo que se conoció como la Revolución de Mayo. Luego, el 20 de julio, una disputa pública cuidadosamente orquestada en Bogotá llevó a la formación de otra junta. Cada uno de estos eventos, honestamente, siguió un patrón similar. Una mezcla de agitación popular en la plaza de la ciudad y maniobras políticas de los líderes criollos dentro del cabildo. Estas nuevas juntas comenzaron inmediatamente a actuar como gobiernos independientes.
Abrieron puertos al comercio con otras naciones, especialmente Gran Bretaña, rompiendo el antiguo monopolio español. Bajaron o incluso abolieron ciertos impuestos. Enviaron misiones diplomáticas al extranjero para buscar reconocimiento y apoyo, y comenzaron a crear sus propios pequeños ejércitos. Sin embargo, aunque afirmaban gobernar en nombre del rey, sus acciones hablaban de un deseo más profundo de autonomía. La Junta de Caracas, por ejemplo, fue un paso más allá y convocó un congreso que, el 5 de julio de 1811, declaró formalmente la independencia de Venezuela de España, la primera colonia española en hacerlo. Este audaz movimiento convirtió una crisis de autoridad en una guerra abierta por la separación. La respuesta de las regiones, que permanecieron leales a las autoridades españolas, conocidas como realistas, fue rápida y hostil. No todas las ciudades o provincias apoyaron los movimientos revolucionarios con sede en las capitales. Las provincias del interior de Argentina, por ejemplo, desconfiaban del dominio de Buenos Aires. En Perú, el virreinato más poderoso y conservador, la élite criolla permaneció en gran parte leal a España, temiendo que una revolución pudiera desatar un levantamiento indígena masivo, como el de Túpac Amaru II. Esto creó una compleja guerra civil, donde americanos lucharon contra americanos, patriotas contra realistas, ciudad contra campo y región contra región. Esta fragmentación fue, realmente, una de las características definitorias de los primeros años de la lucha. Los movimientos patriotas no eran una fuerza continental unificada. En cambio, eran una colección de revoluciones regionales separadas, cada una con sus propios líderes, intereses y prioridades. La Junta de Buenos Aires intentó extender su control sobre todo el virreinato del Río de la Plata, pero encontró resistencia en Paraguay, que eligió su propio camino hacia una independencia aislacionista, y en la banda oriental, el moderno Uruguay, que se encontraba atrapada entre las ambiciones de Buenos Aires y Brasil. El sueño de una respuesta americana unida se hizo añicos por las rivalidades locales y la profunda desconfianza. Las primeras declaraciones de autonomía de las juntas rápidamente se convirtieron en una guerra brutal a gran escala que envolvería el continente por más de una década. Después de la derrota de Napoleón en 1814, el rey Fernando VII, ya restaurado, rechazó cualquier idea de compromiso o autonomía para sus súbditos americanos. Los declaró rebeldes y envió una enorme expedición militar, bajo el mando del general Pablo Morillo, para aplastar las revoluciones. Las fuerzas de Morillo reconquistaron exitosamente Venezuela y Nueva Granada, ejecutando a muchos líderes patriotas en un periodo de terror realista, conocido como la Reconquista. Para 1816, parecía que la causa de la independencia estaba perdida, con solo el Río de la Plata, lo que conocemos como Argentina, permaneciendo firmemente en manos patriotas. Fue en este momento desesperado que dos de las figuras más extraordinarias de la historia de Sudamérica surgieron: Simón Bolívar en el norte y José de San Martín en el sur. Bolívar, un rico criollo de Caracas, había sido parte de la Primera República de Venezuela. Después de su colapso, huyó al exilio, pero se negó a rendirse. Escribió la famosa Carta de Jamaica, delineando su gran visión para una Sudamérica libre y unida. Regresando al continente, estableció una base en los llanos del Orinoco y, con la ayuda de aguerridos llaneros y una legión de voluntarios británicos e irlandeses, lanzó una audaz campaña. En 1819, cruzó las traicioneras montañas de los Andes y sorprendió a las fuerzas españolas en la batalla de Boyacá, liberando Bogotá y asegurando la independencia de Nueva Granada. Mientras tanto, en el sur, José de San Martín, un soldado tranquilo y profesional que había servido en el ejército español, estaba desarrollando su propio plan maestro. Como líder del ejército en Argentina, se dio cuenta de que la independencia nunca estaría segura mientras el bastión realista de Perú permaneciera. En lugar de un asalto directo e inútil a las tierras altas del Alto Perú, que es la actual Bolivia, decidió una estrategia mucho más audaz. Pasó años entrenando meticulosamente a su ejército de los Andes en Mendoza. En 1817, en una asombrosa hazaña de logística militar que rivalizaba con la de Bolívar,
condujo a su ejército a través de los imponentes Andes hacia Chile, donde derrotó a los españoles en las batallas de Chacabuco y Maipú, asegurando la independencia de Chile, con la ayuda del patriota chileno Bernardo O'Higgins. Con Chile liberado, San Martín se preparó para la fase final de su plan, la liberación de Perú. Organizó una flota y lanzó una invasión marítima, desembarcando en la costa peruana en 1820. Ocupó Lima en 1821 y declaró la independencia de Perú, pero las fuerzas realistas permanecieron fuertes en el interior montañoso. Los dos grandes libertadores, Bolívar y San Martín, finalmente se encontraron en Guayaquil en 1822 para coordinar el empuje final. Después de su famosa y secreta reunión, San Martín decidió hacerse a un lado, dejando a Bolívar al mando único de los ejércitos patriotas. La victoria final llegó en la batalla de Ayacucho, en 1824, donde el brillante general de Bolívar, Antonio José de Sucre, derrotó decisivamente al último gran ejército español en el continente, sellando la independencia de Sudamérica. Mientras que las campañas de Bolívar y San Martín dominaron la historia en América del Sur, el camino hacia la independencia varió mucho en el vasto imperio español americano. Cada región se enfrentó a un conjunto único de circunstancias, estructuras sociales y desafíos, lo que llevó a procesos revolucionarios muy diferentes. En el Virreinato del Río de la Plata, la revolución centrada en Buenos Aires fue relativamente rápida en asegurar su propia autonomía después de 1810. Sin embargo, sus intentos de controlar todo el virreinato fracasaron, lo que llevó a la fragmentación de la región. Paraguay siguió su propio camino bajo el Doctor Francia, y la Banda Oriental, lo que ahora llamamos Uruguay, se convirtió en un campo de batalla para los intereses argentinos, brasileños y locales, llegando a ser finalmente un estado tapón independiente. La independencia de México siguió una trayectoria completamente diferente. El movimiento allí comenzó no con una élite criolla buscando autonomía, sino con un levantamiento social y agrario radical. En 1810, un párroco, Miguel Hidalgo y Costilla, emitió el Grito de Dolores, o el Grito de Dolores, llamando a las masas indígenas y mestizas a levantarse contra las injusticias del dominio español. Su masivo pero indisciplinado ejército campesino fue finalmente derrotado, e Hidalgo fue ejecutado. La causa fue retomada por otro sacerdote, José María Morelos, un estratega militar y político más hábil que pidió la independencia, el fin de la esclavitud y la igualdad social. Después de su captura y ejecución, la rebelión degeneró en guerra de guerrillas. Las élites criollas conservadoras en México, aterrorizadas por el radicalismo social de Hidalgo y Morelos, permanecieron firmemente realistas durante años. Ayudaron a las autoridades españolas a aplastar las insurgencias populares. Sin embargo, su lealtad cambió abruptamente en 1820. Una revolución liberal en España obligó al rey Fernando VII a aceptar una constitución que amenazaba los privilegios tradicionales de la Iglesia y la élite en México. Temiendo estas reformas liberales más de lo que temían la independencia, los criollos mexicanos, liderados por un oficial realista llamado Agustín de Iturbide, cambiaron de bando. Hizo un trato con los líderes guerrilleros restantes y juntos declararon la independencia de México en 1821. Iturbide gobernó brevemente como emperador Agustín I, haciendo de la transición de México una transición conservadora, diseñada para preservar la antigua jerarquía social. América Central, entonces parte del Reino de Guatemala, obtuvo su independencia con relativamente poco derramamiento de sangre. Influenciados por los acontecimientos en México, las élites criollas de la ciudad de Guatemala simplemente declararon su independencia de España en 1821 para evitar que un levantamiento popular más radical tomara el control. Fueron anexados brevemente al Imperio Mexicano de Iturbide, pero después de su colapso en 1823, formaron su propia federación, las Provincias Unidas de Centroamérica. Esta federación, sin embargo, duró poco, y pronto se fragmentó en las naciones individuales que conocemos hoy. En contraste, las islas caribeñas de Cuba y Puerto Rico permanecieron bajo control español hasta finales de siglo. Sus grandes economías de plantación dependientes de la esclavitud
haciendo que sus élites desconfiaran del cambio revolucionario. Las guerras de independencia no fueron solo un conflicto entre patriotas criollos y peninsulares españoles. Fueron guerras civiles complejas que involucraron a todos los niveles de la sociedad, y el papel de las clases populares, pueblos indígenas, africanos esclavizados, mestizos y llaneros, fue a menudo decisivo. Estos grupos no eran un bloque monolítico. Sus lealtades eran complejas y cambiaban según las circunstancias locales, las promesas hechas por los líderes y sus propias percepciones de quién defendería mejor sus intereses. Los líderes tanto del lado patriota como del lado realista buscaron desesperadamente movilizar a estas poblaciones para su causa, convirtiendo el conflicto en una verdadera guerra del pueblo. Las comunidades indígenas tenían una relación profundamente ambivalente con los movimientos independentistas. En regiones como los Andes, muchas comunidades aún desconfiaban profundamente de las élites criollas, quienes eran sus terratenientes y explotadores locales. Recordaban la brutal represión de la rebelión de Túpac Amaru II. En consecuencia, muchos grupos indígenas lucharon inicialmente por la causa realista, creyendo que el rey ofrecía más protección contra los criollos hambrientos de tierras que una nueva república. Sin embargo, tanto San Martín como Bolívar entendieron la necesidad del apoyo indígena y les hicieron llamamientos, a veces prometiendo la abolición del tributo y la restitución de tierras, aunque estas promesas rara vez se cumplieron después de obtener la independencia. El papel de las personas esclavizadas y libres de ascendencia africana también fue crítico, especialmente en regiones con grandes economías de plantación como Venezuela y la costa caribeña de Colombia. Inicialmente, muchos esclavos lucharon por los españoles, quienes les prometieron la libertad a cambio del servicio militar. Los líderes patriotas, muchos de los cuales eran dueños de esclavos, incluido Bolívar, dudaron inicialmente en ofrecer la emancipación. Sin embargo, a medida que la guerra se prolongaba, se dieron cuenta de que no podían ganar sin la mano de obra y la feroz capacidad de lucha de los soldados negros. Bolívar finalmente hizo de la abolición de la esclavitud una parte central de su plataforma, una promesa que fue crucial para reclutar a miles de soldados y cambiar el rumbo de la guerra en Venezuela. En otras regiones, grupos sociales específicos se convirtieron en luchadores legendarios. En Venezuela y Colombia, los llaneros, los rudos vaqueros seminómadas de las llanuras, eran una formidable fuerza de caballería. Primero lucharon por los realistas bajo el brutal líder José Tomás Boves, pero Bolívar los ganó con éxito para el lado patriota, lo que fue un punto de inflexión clave en la guerra. Al final, la participación de las clases populares fue un arma de doble filo para los líderes criollos. Necesitaban su número y espíritu de lucha para ganar la guerra, pero también temían que esta movilización pudiera desatar una revolución social más amplia que amenazaría su propio poder y privilegio en las nuevas naciones que buscaban crear. Para 1826, la bandera española había sido arriada por última vez en el continente sudamericano. Un vasto imperio colonial que había durado más de 3 siglos se había desmoronado en aproximadamente una docena de naciones nuevas e independientes. Esto fue, honestamente, una transformación geopolítica monumental. Las consecuencias inmediatas fueron la libertad del dominio español, el establecimiento de formas republicanas de gobierno, al menos en teoría, y la apertura de América Latina al comercio mundial, especialmente con Gran Bretaña, que rápidamente se convirtió en la potencia económica dominante en la región. Las élites criollas habían logrado su objetivo principal. Ahora eran los dueños de sus propios países, libres del control político de los peninsulares. Sin embargo, el sueño de una América unida y próspera, como lo imaginaron líderes como Bolívar, se disolvió rápidamente. Su gran proyecto de la Gran Colombia, que unía Venezuela, Colombia y Ecuador, se desintegró para 1830 debido a tensiones regionales. Las Provincias Unidas de Centroamérica se fracturaron en 5 repúblicas separadas. Los antiguos virreinatos se dividieron siguiendo viejas líneas administrativas y geográficas, creando un mosaico de naciones a menudo desconfiadas entre sí.
Las guerras habían devastado las economías del continente, destruido la infraestructura y militarizado la sociedad. Las nuevas naciones nacieron débiles, endeudadas y políticamente inestables. Esta inestabilidad dio origen a una nueva figura política, el caudillo. Eran hombres fuertes, a menudo líderes militares carismáticos que habían ascendido durante las guerras. Con gobiernos centrales débiles, contaban con la lealtad personal de sus propios ejércitos privados y controlaban vastas regiones de sus países. Dominaron el panorama político durante décadas, lo que llevó a un ciclo de guerras civiles, golpes de Estado y dictaduras. Las constituciones liberales, inspiradas en los Estados Unidos y Francia, permanecieron en gran medida en el papel, mientras que el poder real se ejercía a través de la fuerza y las conexiones personales. Los ideales de libertad e igualdad resultaron mucho más difíciles de implementar que de declarar. Para la mayoría de la población, la independencia trajo pocas mejoras inmediatas a sus vidas. La rígida jerarquía social de la era colonial se mantuvo en gran medida intacta, con los ricos terratenientes criollos simplemente reemplazando a los españoles en la cima. Aunque la esclavitud fue abolida gradualmente en la mayoría de los países, las personas de ascendencia africana continuaron enfrentando una discriminación arraigada. Las comunidades indígenas perdieron las protecciones especiales, por mínimas que fueran, que la corona española les había brindado, y quedaron bajo una presión creciente de los nuevos gobiernos nacionales que buscaban tomar sus tierras comunales para la agricultura comercial. La independencia de Hispanoamérica fue un evento profundamente transformador y necesario, pero también fue el comienzo de una nueva y difícil lucha para construir sociedades justas y estables, una lucha que continuaría por generaciones. Para quienes deseen explorar con mayor profundidad la compleja historia de la independencia hispanoamericana, aquí presento algunas obras esenciales y fuentes primarias. Las revoluciones hispanoamericanas, 1808-1826, de John Lynch, nos ofrece una síntesis clásica de la época y es fundamental para comprender la cronología política y militar. Modernidad e independencia, de François Xavier Guerra, aporta ideas clave sobre cómo la revolución fue un proceso compartido entre España y sus colonias, mostrando que las primeras juntas no buscaban separarse al principio. Historia contemporánea de América Latina, de Tulio Alperín. Dongui es clave para analizar las consecuencias sociales y económicas de la independencia, así como el surgimiento de los caudillos. La independencia de la América Española, de Jaime E. Rodríguez O., utiliza numerosos documentos para demostrar cómo la independencia se logró dentro del marco de la Constitución hispana. El ensayo Soberanías en lucha, de Antonio Anino, ofrece una visión crítica sobre la creación de las nuevas naciones iberoamericanas. Orbe Indiano, de David Brading, explora las ideas de fondo y el papel de las élites criollas. Entre las fuentes primarias, destacan la Carta de Jamaica de Simón Bolívar, de 1815, y el Discurso de Angostura, de 1819, las Actas Constitucionales de Cádiz, de 1812, el Plan de Iguala, de México, de 1821. Estas obras nos ayudan a comprender mejor los eventos dramáticos, las ideas que lo cambiaron todo, y el legado duradero de las guerras de independencia hispanoamericanas.